We set our work aside. We leave our cares behind on this day of Sabbath rest. On this your holy day, we come to give you praise on this day of Sabbath rest. Gracias, pastor, y gracias a todos ustedes que han venido. Ya no me siento como el joven de anoche de relato, ¿no? A lo menos hay algunos aquí esta noche, esta mañana. No son muchos, pero aquí estamos, gracias a Dios. Es siempre hermoso reunirnos en la mañana para buscar la presencia de Dios. No hay duda de que en la mañana pareciera como que todo contribuye para que podamos tener ese encuentro que el Señor quiere que tengamos con Él. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en esta mañana y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 43 al 48. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 43 al 48, y dice así la palabra: una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía, y ninguno la había podido sanar. Se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y como todos lo negaban, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la gente te aprieta y oprime y preguntas: ¿quién me tocó? Pero Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo sentí que ha salido poder de mí. Al verse descubierta, la mujer vino temblando, se postró ante él y declaró ante todo el pueblo por qué lo había tocado y cómo en el acto había quedado sana. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Quisiéramos tener una corta oración para continuar. Padre, en esta mañana queremos agradecerte porque la promesa es que no estamos perdidos en la multitud. Tú sabes que nosotros nos encontramos allí. Tú nos conoces en medio de las circunstancias, en medio de tantas personas que a veces están alrededor de nosotros. Tú conoces dónde nos encontramos y tú conoces más que ello, conoces nuestra necesidad y te interesas en cada uno de nosotros. Queremos rogarte, oh Padre, que la bendición tuya nos asista al considerar esta historia preciosa, donde podemos ver en una forma clara, tangible, tu amor en favor de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La historia impactó el corazón y la imaginación de la iglesia primitiva. Se creía que esta mujer venía en efecto de Cesarea de Filipos. Una mujer que impactó justamente la historia de aquella iglesia primitiva por la fe
que ella manifestó. En efecto, uno de los grandes historiadores de la iglesia, Eusebio, dijo que aquella mujer fue una mujer que, a pesar de ser pagana, había llegado a comprender el plan de Dios para su vida. Y que tenía esa fe absoluta, esa fe completa en lo que Jesús podía hacer en favor de ella. Su problema era bien difícil. Ella tenía sangramiento y por lo tanto ella no podía estar expuesta a ninguna persona, ni siquiera su propia familia. No podía cocinar para su familia, no podía sentarse en cualquier asiento, porque donde quiera ella se sentaba o cualquier cosa que ella tocaba venía a ser inmunda, de acuerdo con las leyes levíticas, las leyes judías. En efecto, los judíos la miraban como algo que escapaba fuera de su comprensión. Ella estaba apartada de la sociedad. Eso explica la razón por la cual ella había tratado todos los doctores. Había intentado ser sanada, pero en vano. Había gastado todo su dinero para poder sanarse y sin embargo, según el relato de Marcos, Marcos dice que en lugar de estar mejor, estaba peor. O sea, se empeoraba. A medida que el tiempo pasaba y a medida que ella iba a los doctores, ella empeoraba. Esto explica además la razón por la cual ella trató aún los 11 remedios que establecía el Talmud. Ella había tratado todo. Esto explica además el hecho de que ella se introdujo en aquella multitud y no se presentó directamente a Jesús, pero se mezcló con la multitud porque tenía temor el ser descubierta, al par que también tenía vergüenza por su propio problema. No había encontrado ninguna ayuda y por lo tanto ella fue al único en su convicción propia que podría ayudarla. Y la historia nos habla en una forma definida de 3 personas. La primera de ellas justamente es la persona de Cristo Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús estaba caminando allí entre la multitud, y era una gran multitud. Recuerden que Jesús nunca caminaba solo prácticamente. Siempre era una grande multitud. Estaba justamente en camino a la casa de Jairo, tratando de llegar a aquel lugar para sanar a la hija de Jairo que estaba muy enferma. En efecto, estaba a punto de morir. Y nos dice la palabra que ella entonces se introdujo en la multitud y ella llegó y cuando tocó el manto de Cristo Jesús, Jesús se detuvo al momento y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Pueden imaginarse? ¿Quién me ha tocado? Esto nos habla en una forma definida acerca de lo que cuesta justamente la sanidad. Cada ocasión en que Jesús sanó a alguien, le costó parte de su vida. Le costó a él. Y aquí hay una regla universal de la vida.
nunca habremos de producir nada grande a menos que estemos preparados para darnos a nosotros mismos, a menos que estemos preparados para dar de nuestra propia vida, de nuestro propio ser. Cuando un pianista toca el piano, un pianista o una pianista tocan el piano, a menos que lo haga en una forma perfecta y al final termine prácticamente agotado o agotada, no ha hecho un buen trabajo, a menos que sea en esa forma. Es decir, que tiene que justamente tiene que tocar el piano en una forma perfecta, tiene que presentar la emoción juntamente con aquella interpretación y al final prácticamente agotado. Lo mismo se aplica justamente a cualquier instrumento. Se aplica a cualquier cantante. Yo notaba anoche a los cantantes aquí, el grupo, cantaron tan precioso. Y yo notaba la emoción que ellos estaban poniendo al cantar. Se aplica a todo cantante, se aplica a cualquier predicador, a cualquier maestro, se aplica a cualquier doctor, se aplica a cualquier persona que está haciendo algo. Si alguna vez estamos listos a ayudar a alguien, tenemos que reconocer que en esa ayuda tendremos que dar de nosotros mismos. Todo lo que hay en nosotros mismos, no una parte, pero todo lo que hay en nosotros mismos. La grandeza de Cristo Jesús fue que Él estaba preparado para darse a sí mismo, para darse completamente. Él estaba al tanto de todos aquellos que estaban alrededor de Él. Era una gran multitud, pero Él conocía cada persona que estaba en esa multitud. Él conocía los sentimientos, Él conocía las necesidades de esa gran multitud. Él conocía justamente a cada uno de ellos. Y mis amados, así como Jesús estuvo al tanto de aquellos en aquella gran multitud, también está al tanto de nuestras vidas. Jesús conocía que aquella mujer estaba allí con ellos. Conocía la necesidad de aquella persona, conocía de dónde venía, conocía sus deseos, conocía la vergüenza de aquella mujer. Él la conocía y conocía más que todo ello, conocía la fe de aquella mujer, porque según el relato nos dice que ella se dijo a sí misma, si tan solo yo pudiera tocar el manto. Y fue lo que hizo. En medio de aquella gran multitud tocó el manto. Y mis amados, Jesús nos conoce a nosotros. Somos unos poquitos nada más, pero aun cuando todo este salón estuviese lleno, Él conocería a cada uno de nosotros. Aquí está el pastor Arias y su esposa. Por años lo he conocido desde España. Yo conozco a algunos, pero Jesús los conoce a todos. ¿No es cierto? Él nos conoce a cada uno de nosotros, pero no solamente nos conoce por nombre, no solamente sabe dónde vivimos, no solamente conoce nuestras necesidades, pero se interesa en cada uno de nosotros. Y ese es el Jesús a quien nosotros conocemos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si alguna lección nosotros tenemos que aprender en esta mañana,
Y durante toda esta semana, hablando acerca del descanso que Dios ofrece, es justamente la realidad de que con Cristo Jesús descansamos en esa seguridad de que no estamos solos. Él nos conoce íntimamente. Él sabe nuestras necesidades y Él está listo a ayudarnos en medio de nuestras necesidades. Pero también la palabra nos habla acerca de los discípulos. Yo quisiera que leamos del Evangelio según San Marcos en el capítulo 5 y vamos a leer justamente lo que nos dice allí el relato en relación con los discípulos. En el acto, versículo 30 en adelante, en el acto del capítulo 5, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Nos muestra sin lugar a dudas este incidente las claras limitaciones de lo que nosotros llamamos el sentido común. El sentido común es bien limitado. Los discípulos llegaron a tomar como punto de partida el sentido común. Así que tú preguntas quién me ha tocado. Pero el sentido común debe decirte a ti que estás en medio de una multitud que están caminando por una vereda que no es tan amplia, que no está pareja, que está llena de piedras. La gente está hablando, la gente está articulando, y ahora tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Ese fue el sentido común por parte de los discípulos. Pero el toque no fue un toque común. Jesús sintió que el poder salió de él para restaurar a alguien. Los discípulos no se percataron de ello, la multitud no se percató de ello, pero Jesús sintió que el poder salió de él. Porque cada vez que Jesús hacía algo en favor de alguna persona, poder salía de él. Él estaba dando su propia vida. Y yo les digo, mis amados, que cada vez que nosotros hacemos algo en favor de otros, estamos dando también parte de nuestra propia vida, estamos dando parte de nuestro propio ser. Pero aquel toque no fue un toque común. Aquel toque detuvo el sangramiento de aquella mujer. Aquel toque detuvo justamente la vergüenza de aquella mujer. Aquel toque restauró aún más la fe de aquella mujer, si tan solo pudiera tocarlo. Aquel toque fue significativo. Jesús sintió que el poder salió de él. Mis amados, siempre que nosotros nos acerquemos a Cristo Jesús, vamos a recibir justamente lo que nosotros necesitamos y mucho más. Yo estoy convencido que aquella mujer solamente se hubiese sentido feliz de haber sido restaurada de aquel problema, de haber sido sanada. Pero Jesús fue más allá. Aquel toque hizo posible que aquella mujer pudiera llegar a la convicción que no estaba perdida en aquella vasta muchedumbre. Aquel toque hizo posible que aquella mujer
pudiera crecer en la fe y la confianza en Dios. Y mis amados, permite el Señor ayudarnos para que nosotros podamos también llegar a esa convicción. No estamos solos. Aun cuando a veces pareciera que somos los únicos entre el cielo y la tierra, yo quiero decirte en esta mañana, en el nombre de Dios, que no estás solo, no estás sola. Tu necesidad hay alguien que la conoce y hay alguien que está listo a restaurar tu vida. Nos dice también el relato algo acerca de esta mujer. Sí, era de Cesarea de Filipo, no hay duda. Sí, estaba muy enferma. Ella, sí, es cierto, estaba en gran necesidad. Sí, es cierto que ella había gastado todo su dinero en los doctores. Sí, era cierto que Jesús era su única solución. Sí, ella tocó el manto de Cristo Jesús, esperando recibir sanidad. Sí, ella tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y nosotros también podemos tener ese encuentro con Cristo Jesús en medio de cualquier circunstancia en la cual podamos encontrarnos. Por eso es que hay tanto poder en la oración. Porque cuando nosotros nos arrodillamos y buscamos a Dios, le encontramos. Tenemos ese encuentro con Él. Por eso es que hay tanto poder en la palabra, porque justamente al abrir la palabra encontramos a Jesús, encontramos a Dios, encontramos la solución a nuestros problemas. Yo quisiera solamente leerles este párrafo que describe lo que Jesús hizo en relación con aquella mujer. Muy sencillo, pero muy descriptivo. En medio de aquella multitud, Jesús se detuvo. Y por un momento, por un segundo, nadie era importante en aquella multitud, pero aquella mujer. Era como si nadie existiera, pero únicamente aquella mujer. Porque ella no era simplemente una pobre mujer perdida en la multitud. Ella era alguien a quien Jesús estaba listo a dar todo de sí mismo. Qué hermosa promesa para cada uno de nosotros. Para Jesús, nadie está perdido en una multitud. Nadie está perdido en este mundo. Para Jesús, cada persona es importante. Él está al tanto de cada uno de nosotros. Él conoce cada uno de nosotros juntamente con nuestras necesidades. Él nos conoce íntimamente. Él sabe quiénes somos. Él sabe las luchas por las cuales estamos pasando. Él nos creó. Somos especiales para Él. ¿Es que acaso un padre o una madre puede olvidarse o puede hacer diferencia entre un hijo o una hija, o una hija y la otra hija, o un hijo o el otro hijo? Yo quisiera compartir con ustedes este pensamiento de un poeta que dice: el amor de Dios es infinito por cada ser humano, porque cada ser humano es único
Y porque cada ser humano es único, ningún otro puede satisfacer la necesidad de Dios. ¿Qué les parece? Somos únicos. En una noche para recordar, Walter Lord nos dice en detalles justamente lo que ocurrió aquella noche cuando el Titanic, abril 14 de 1912, se hundió. Hubo una pérdida grande de vidas aquella noche. Después de todo, se decía que el Titanic no podía hundirse. Era imposible hundirse. Eso fue lo que se dijo acerca del Titanic. Así que no estaban preparados para sufrir aquel terrible desastre. Y después que fue anunciada justamente la noticia de que el Titanic se había hundido, un periódico de New York llamado The American dedicó todo un artículo a la muerte de un millonario llamado John Jacob Astor, el millonario que iba en aquella embarcación. Todo el artículo fue dedicado justamente a aquel hombre por la cantidad de dinero que tenía. Y luego, al final del artículo, casi por casualidad, decía, y juntamente con él perecieron 1,800 personas. ¿Se imaginan? Esa es la mentalidad del ser humano. Pensamos justamente en lo grande, pensamos en aquellos que tienen, pensamos en aquellos que tienen autoridad, pensamos en aquellos que acaso tienen renombre, y entonces hacemos nuestra distinción. Los demás no cuentan, pero mis amados hermanos y hermanas, para Dios cada uno de nosotros contamos. No importa de dónde vengamos, no importa quiénes seamos, no importa cuán profundamente hayamos caído en el pecado, nosotros contamos para Él. Y siendo que esa es la experiencia con Dios, entonces podemos descansar en la seguridad de que no estamos perdidos en medio de la multitud. Termino con un pensamiento de San Agustín, cuando dijo: Dios nos ama a cada uno de nosotros como si nosotros fuéramos los únicos que necesitáramos el amor. Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos, ¿quiénes? Los únicos. Como si fuéramos los únicos. Mis amados hermanos, no estamos perdidos en medio de este mundo. El Señor sabe dónde vivimos. Él conoce el nombre de la calle, el número de la casa. Él conoce los vecinos que están a la derecha, los que están a la izquierda, los que están al frente. Él conoce cada persona que habita en tu hogar y conoce las necesidades que nosotros tenemos. Si eso no nos trae descanso para nuestras almas, yo me pregunto, ¿qué podrá traernos descanso entonces? Tenemos la seguridad del amor de un Dios que se interesa personalmente en cada uno de nosotros.
Que Dios nos ayude para que podamos descansar en esa seguridad. Quisiera invitarles para que oremos juntos.